El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Aquí estamos nuevamente más. Hoy en este hermoso día sábado, 20 de febrero del año 2021. En este hermoso día meditaremos el Santo Evangelio, que está tomado de Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. Pero antes de comenzar la santa lectura, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad y el privilegio de poder escuchar tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, para que así la palabra que escucharemos la podamos aprovechar al máximo y la pongamos en práctica hoy en este día. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo descienda sobre mí para que utilices mi voz como instrumento tuyo para predicar tu palabra. Pero no mires mis injusticias, mis imperfecciones ni mis errores, sino más bien apiádate de este pueblo tuyo que tiene hambre y sed de conocerte, amarte y seguirte. Por eso, Señor, dame el privilegio de poder compartirles tu palabra. San José, terror de los demonios, ruega por mí y por todos aquellos que escuchen este mensaje. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía, el Santo Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 5, versículo del 27 al 32, que lleva por nombre Vocación de Leví. Después de esto salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejando todo, se levantó y le siguió. Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Había un gran número de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban diciendo a los discípulos: ¿Cómo es que comen y beben con los publicanos y pecadores? Les respondió Jesús: No necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como podemos ver en el Evangelio de este día, vemos que los fariseos y escribas critican al Señor por la única razón de que acepta ir a la casa de un publicano, de un cobrador de impuestos. Entonces los fariseos y escribas critican por qué es que ellos están sentados a la mesa con pecadores y publicanos. ¿Qué les contesta el Señor? Yo no he venido por justos, yo he venido por pecadores. Los enfermos son los que necesitan del médico, no los que están bien. ¿Qué nos da a entender el Señor? El Señor nos dice, como dice la palabra, obviamente, vino por pecadores. ¿Y quiénes somos los pecadores? ¿Quién se considera pecador? Todos somos pecadores realmente, y no porque lo diga yo. Si vamos al Salmo 51, versículo del 5 al 7, veremos que realmente todos somos pecadores. No hay nadie que pueda decir que no ha cometido pecado. Dice así: Pues yo reconozco mi delito, mi pecado está siempre ante mí, lo malo a tus ojos cometí. Porque sea justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Entonces el Salmo nos dice y nos muestra que desde nuestra concepción somos pecadores. Nadie puede librarse del pecado porque ya nacimos con el pecado. Pero hay muchos que dicen que no han cometido pecado. Y no hablo solamente de otras sectas. En los mismos católicos dicen que no cometen pecado. No quieren confesarse con un sacerdote porque dicen: ¿por qué contar mis pecados a alguien que puede ser hasta más pecador que yo? ¿Por qué ir a hacer eso?
Pero si vamos a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, veremos, ¿realmente hay alguien que no sea pecador? ¿Realmente habrá personas que no pequen? Vayamos para ver si eso es cierto o realmente solamente están mintiendo. Nos dice así el Señor: si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Entonces nos está diciendo que toda aquella persona que diga que no tiene pecado no le hace daño a esa persona que le está diciendo, sino más bien se está haciendo daño a sí mismo, se está engañando. Y dice, y la verdad no está en nosotros. La verdad no está en esa persona que dice que no tiene pecado, que está limpia del pecado. Entonces significa que somos mentirosos, que no hay verdad en nosotros. ¿Y quién es el padre de toda mentira? El diablo. Toda aquella persona que dice que no tiene pecado y que no necesita confesarse con otra persona, con otro hombre, que puede ser hasta más pecador que él, se está mintiendo a él mismo se está haciendo daño. Y en él no hay verdad, en él no abunda la verdad. ¿Por qué? Porque no está aceptando algo que desde nuestra concepción lo tenemos, que es el pecado. No hay forma alguna en la cual nos podamos librar del pecado. De nuestra concepción viene en nosotros. Y es algo con lo cual debemos de ir luchando. Por eso el Señor dice que ha venido por pecadores. El Señor vino por pecadores, no vino por nuestros pecados. Él vino a salvarnos a nosotros sus hijos. Vino por nosotros. Él nos ama a nosotros, pero odia el pecado. Ama al pecador, odia el pecado. Entonces eso significa que no porque el Señor diga que ha venido por pecadores, eso significa que yo puedo hacer lo que yo quiera. Al fin de cuentas, Él me ama. No. El Señor es amor, pero también es justicia. Y no podemos decir que Él nos va a amar a pesar de todo lo que hagamos, porque todo tiene su razón. Depende, si has cometido pecados intencionalmente sabiendo que estaban mal y a ti no te importó, ¿cómo quieres que el Señor te ame? Cuando tenías muy claro que lo que ibas a hacer, antes de que lo hicieras sabías que no te convenía y que eso va en contra de lo que el Señor manda. Entonces debemos de ser personas más prudentes, realmente saber discernir qué me conviene y qué no me conviene, qué es la voluntad de Dios y qué es hacer mi voluntad. Porque el hacer nuestra propia voluntad, eso no es hacer la voluntad del Señor. Eso significa que estamos haciendo lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos place, pero no, eso no es la voluntad del Señor. Hay muchas cosas que aparentemente son buenas, pero eso no significa que es la voluntad del Señor. Hay que saber discernir y saber distinguir qué realmente me conviene y qué no me conviene. Pero ten por seguro que el Señor ya vino y dio la vida por ti. Así que debemos de comportarnos como debemos. Respetar que el Señor dio la vida por nosotros, valorar, apreciar. Tomar con respeto lo que el Señor hizo, sufrió, dio la vida por nosotros. Y es un momento en el cual debemos de empezar a valorar, empezar a cambiar, convertirnos. Por eso Él dice que la conversión no es para los justos, sino para los pecadores. Y hoy realmente todos necesitamos de la palabra del Señor. Por muy cercanos que estemos a Él, no hemos alcanzado esa perfección. Nadie es perfecto en esta tierra. Todos necesitamos del Señor. Todos necesitamos de la palabra. Por muy cerca que estemos de Él, necesitamos de Él. Nadie puede decir, yo conozco todo. No hay nadie que pueda decir eso. Debemos de ser personas humildes y aceptar nuestra nada, porque es lo que hay en nosotros, nada, y seguir al Señor, acercarnos a Él porque Él ya vino por nosotros. Él ha venido, hoy te lo dice, vine por ti. No importa quién esté escuchando eso, Él vino por ti. ¿Por qué lo digo? Porque Él ha dicho que ha venido por pecadores. ¿Y quién me puede decir que no ha pecado? Todos hemos pecado. Así que eso significa que el Señor vino por ti. Creas o no creas en Él, Él vino por ti. Él vino a dar la vida. ¿Para qué? Para que te salves, para que no te condenes, para que no termines en el olvido, en la perdición, sino más bien para que seas feliz a su lado. Y sí, a veces es muy difícil mantenernos en la gracia del Señor. A veces en este mundo en el cual vivimos hoy en día, es difícil mantenernos limpios con tantas impurezas que hay en el mundo.
Pero quiero compartirles un pasaje que viene en un libro que lleva por nombre Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Este libro fue escrito por San Luis María de Montfort, y hace unos días leí un fragmento en el cual me llamó mucho la atención, que tiene relación a que a veces se nos hace muy difícil poder sostener esas gracias y esas bendiciones que el Señor desciende sobre cada uno de nosotros. Y hoy en este libro les quiero compartir cuál es esa solución que debemos de tomar para poder mantener esa gracia del Señor en nosotros. Les voy a leer desde el numeral 87 hasta el numeral 89. Es muy difícil, dada nuestra pequeñez y fragilidad, conservar las gracias y tesoros de Dios, porque llevamos este tesoro más valioso que es el cielo y la tierra en vasijas de arcilla, en un cuerpo corruptible, en un alma débil e inconstante, que por nada se turba y abate. Los demonios ladrones muy astutos quieren sorprendernos de imprevisto para robarnos y desvalijarnos. Espían día y noche el momento favorable para ello. Nos rodean incesantemente para devorarnos y arrebatarnos en un momento por un solo pecado todas las gracias y méritos logrados en muchos años. Su malicia, su pericia, su astucia y número deben hacernos temer infinitamente esa desgracia, ya que personas más llenas de gracia, más ricas en virtudes, más experimentadas y elevadas en santidad que nosotros han sido sorprendidas, robadas y saqueadas lastimosamente. ¿A cuántos cedros del Líbano y estrellas del firmamento cayeron miserablemente y perdieron en poco tiempo su elevación y claridad? ¿Y cuál es la causa? No fue falta de gracia, que Dios a nadie le niega, sino falta de humildad. Se consideraron capaces de conservar sus tesoros, se fiaron de sí mismos y se apoyaron en su propia fuerza. Creyeron bastante seguridad su casa y suficientemente fuertes sus cofres para guardar el precioso tesoro de la gracia, y por eso apoyó imperceptible a sí mismo, aunque les pareciera que se apoyaran solamente en la gracia de Dios el Señor, que es la justicia misma, abandonándolos a sí mismo, permitió que fueran saqueados. Ahí se hubiera conocido la devoción admirable que a continuación voy a exponer. Habrían confiado su tesoro a una virgen fiel y poderosa, y ella lo habría guardado como si fuera propia, hasta que se habría comprometido a ella en justicia. Es difícil perseverar en gracia a causa de la increíble corrupción del mundo, corrupción tal que es prácticamente imposible que los corazones no se manchen, sino con su lodo, al menos con su polvo, hasta el punto de que es una especie de milagro el que una persona se conserve en medio de este torrente impetuoso sin ser arrastrado por él, en medio de este mar tempestuoso sin anegarse o ser saqueada por los piratas y corsarios, en medio de esta atmósfera viciada sin contagiarse. Solo la Virgen fiel, contra quien nada puede la serpiente, hace este milagro en favor de aquellos que la sirven lo mejor que pueden. Entonces vemos que San Luis María de Montfort nos comparte algo tan importante y tan valioso. ¿Para qué? Para mantenernos en la gracia. ¿Y quién es? Abandonarnos en nuestra Madre Santísima. ¿Por qué? Porque nos hace falta humildad. A veces creemos que nosotros mismos podemos mantenernos en gracia, pero pasan algunos días y cuando vemos, volvimos a caer. Volvemos a caer en lo mismo, volvemos a tropezar en la misma piedra. ¿Y todo por qué? Por nuestra falta de humildad. Porque como lo decía al principio, somos unas vasijas de arcilla, delicadas, frágiles, que con cualquier cosa nos podemos quebrar. Y ahí es cuando desperdiciamos nuestra gracia, es cuando volvemos a perder la gracia. Y como lo dice en este fragmento que leímos, basta con tan solo un pecado para perder todas esas gracias que conseguimos en años. Con un solo pecado perdemos todo lo que hicimos en años. Por eso el diablo
está esperando, está cuidando día y noche, espera ese momento especial para hacerte caer, para atormentarte, para engañarte y seducirte con todo ese mal y que vuelvas a caer y pierdas todo lo que hiciste en años, perderlo en un solo segundo, en una mala decisión, en una mala idea, en una mala palabra, en un mal actuar. Así que entreguémonos por completo a nuestra Madre para que así nos mantengamos lo más posible en la gracia de Dios, porque solamente ella es capaz de cuidar con esas gracias como si fueran suyas. Solamente ella puede protegernos y librarnos de esa serpiente que únicamente quiere atormentarnos y hacernos caer. Así que, como lo decía al principio, no porque el Señor diga que vino por pecadores, eso significa que nosotros podemos hacer lo que queramos y al fin de cuentas Él nos va a salvar. No, recordemos que Él es amor, pero también es justo. Él es misericordioso, pero también es justo. Él quiere que realmente lo sigamos por decisión propia, por nuestra propia voluntad, no que lo sigamos solamente por conveniencia o porque los demás lo siguen, yo también lo voy a seguir, sin saber qué es lo que realmente estoy haciendo, sin saber realmente qué es lo que manda el Señor a que yo haga, sin hacer su voluntad, solamente detrás de Él, como que nada pasa, como que fuera cualquier cosa. Pero vemos también, ese fue el primer punto, analizar lo que el Señor hoy nos está demostrando, que ha venido por pecadores, y eso significa que ha venido por todos. Pero ese canal, su primer propósito es proclamar la palabra del Señor, pero también seguir sus pasos, demostrar a la comunidad qué es lo que el Señor nos pide para poder seguirlo. Entonces hoy el Señor nos muestra en el Evangelio que Él ha venido por pecadores. Y entonces si nosotros queremos ser sus discípulos tenemos que hacer lo mismo que Él hace. Entonces si Él dice que ha venido por pecadores, ¿qué nos corresponde a nosotros? Si nosotros somos sus trabajadores, también nos corresponde ir detrás de esos pecadores. Y como decía al principio, pecadores pues realmente somos todos. Pero debemos ir más por esos que aún no están en un proceso de conversión, que se encuentran realmente perdidos y que no conocen nada del Señor. Todos esos que se encuentran en un vicio, en las drogas, en el alcoholismo, en fornicación, adulterio. Todas esas personas que realmente están perdidas y que no conocen nada del Señor. Ir y proclamar su palabra, como dice Él, he venido por pecadores, ayudar al Señor en la redención de todos. Ayudar al Señor en la salvación de las almas, proclamar la palabra para que la palabra, que es viva y eficaz, haga efecto en los corazones de cada una de esas personas y realmente puedan convertirse. Eso es lo que el Señor quiere. Y sí, como le decía, el Señor es misericordioso, pero también es justo. Y debemos de ir a esas personas que se encuentran realmente en el pecado. Eso no significa de ir y hacerse cómplice a esa persona, sino más bien aceptarlo, así como juzgaban al Señor porque se sentaba a la mesa con publicanos y pecadores, así nos van a juzgar a nosotros por acercarnos a personas que realmente no tienen nada que ver con la iglesia. Pero el punto está aquí, que si nos acercamos a esas personas no es para aceptar su pecado, sino más bien para aceptarlos a ellos, para amar al pecador, pero rechazar el pecado. Eso es lo que quiere el Señor, que hoy aceptemos al pecador, pero rechacemos su pecado. Le digamos, Dios te ama, pero Dios odia tu pecado. Él no quiere que te sigas hundiendo aquí en donde te encuentras. Él quiere que tú sobresalgas y que realmente aproveches cada uno de esos dones que Él ha puesto en tu vida y que Él te ha dado, únicamente que por causa de tus malas acciones y de tu mal pensar, no te has dado cuenta del gran potencial que tienes, porque Dios te ha creado y Él no crea cualquier cosa. Él te llenó de dones y de talentos, únicamente que tú no los has puesto a prueba, y si los has puesto a prueba, los tienes por un mal camino. Los estás haciendo para conseguir cosas que el Señor no te ha dicho, porque si el Señor nos da algo, ¿nos los da para qué? Para glorificarlo y alabarlo únicamente a Él. Hemos venido a glorificar y alabar al Señor, y para ayudar a esas personas fácilmente le podemos recitar cualquier versículo de la palabra del Señor, pero principalmente a una persona que aún no conoce nada, realmente nada del Señor, les recomiendo que le reciten algún pasaje que hable sobre el amor de Cristo. Realmente el amor que Él nos tiene, el cariño que Él nos tuvo al momento de dar la vida por nosotros.
Y les puedo dar un ejemplo. Le pueden recitar 1 de Juan, capítulo 4, versículo del 10 al 12. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado a nosotros a la perfección. Entonces vemos que en este pasaje nos da a entender de que Dios nos amó desde un principio, mandó a su propio Hijo para que fuera torturado, para que lo mataran, para que lo golpearan, para que lo insultaran, para que le hicieran de todo, únicamente para nuestra salvación. Y así es como esa persona realmente va a sentir en su corazón esa necesidad de acercarse a ese hombre que fue capaz de dar la vida únicamente para salvarlo a pesar de sus pecados, a pesar del daño que le haya cometido a otras personas, no importa. Dios, nuestro Señor Jesucristo, dio la vida por nosotros y la dio con amor y con cariño para nuestra salvación, para estar algún día en su reino. Por eso hoy en este día no desaproveches esa oportunidad en la cual el Señor vino por ti. Vino por ti para salvarte, para que tú te convirtieras. Por eso en este tiempo de Cuaresma, reflexiona esto. Reflexiona ese día en el cual el Señor vino por ti, en la cual el Señor vino para que tú te convirtieras, para que tú creyeras en su palabra y para que lo siguieras. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares y lugares de trabajo, por medio de las manos benditas de nuestra Madre Santísima, y permanezca para siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerden que el propósito de todo esto es para que Él crezca y para que yo disminuya.